Mario, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches, Enrique. Es un gran placer y un honor estar en el Club de la Libertad para hacer un poco una reflexión, una conversación sobre la filosofía de la libertad en un momento tan crucial que está pasando el mundo entero. Yo me siento muy honrado que me hayan considerado un interlocutor válido para la Fundación de la Libertad a fin de hablar sobre un tema tan importante para todos los amantes de la libertad. Así que le reitero mi agradecimiento y estoy a las órdenes. Quiero agradecer también, te agradezco a vos primero que nada, Mario Centurión es abogado y cofundador del Movimiento Libertad y República, en la República Hermana del Paraguay, y quiero agradecerte a vos y a la gente que está mirando, conversando, tomarse un tiempo para hablar sobre la libertad un sábado a la noche. Sí, creo que para hablar de la libertad, todo tiempo es bueno. La libertad hay que perseguirlo oportuna e inoportunamente, como decía San Pablo, ¿no? En todo momento. Y bueno, el tema que habíamos titulado tiene que ver con el peligro, la amenaza que constituye esta cosa que se ha dado en llamar COVID-19 para la democracia. Yo quisiera hacer una pequeña introducción sobre este tema para que vos, después Enrique, y todos los que tienen interés también puedan formular preguntas, aportaciones, criticar, mostrar contradicciones o lo que sea, ¿verdad? Porque nosotros los liberales... Sería interesantísimo, Mario. Todo tuyo. Bueno, yo lo que quisiera, creo que una buena manera de comenzar esto, ya que vamos a hablar acerca del peligro que supone para la democracia el COVID. En primer lugar, se impone una aclaración lingüística sobre este tema. Sabemos bien que la democracia, desde la más remota antigüedad y concretamente desde Aristóteles, quien fue el primero que sistematizó la forma de gobierno posible, había establecido que puede haber tres formas de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la república. Eso es lo que se puede leer en su fragmento de su texto más famoso, Politeia. Yo esto lo estudié muy bien con el profesor García Venturini, que en paz descanse, por otro lado. Cuando estaba en la facultad había estudiado y aprendido todas estas cosas con él. Y bueno, pero sabemos bien que la monarquía, que es el gobierno de uno solo, puede degenerar en la tiranía. La aristocracia, que es el gobierno, digamos, de unos pocos, que son los mejores, siempre Aristóteles pensaba en eso, y la república. Hay que tener presente que Aristóteles no usaba mucho la palabra democracia, le va a reservar otros significados, ¿verdad? La república es el gobierno de muchos, pero siempre de los mejores. Y hay partes en que Aristóteles hablaba de que la república podía, así como la aristocracia, cuando siempre que no busque la justicia de la sociedad, entonces la república podía degenerar en la democracia. O sea que para Aristóteles la democracia era una degradación de la república, ¿verdad? Pero él se fue un poco más allá y habló de otro tipo de degradación, que fue la demagogia. La demagogia es la generación de la democracia. Entonces, esta lingüística es muy importante porque yo voy a estar usando como si fueran sinónimos a los efectos, a fin de evitar confusión. Porque lo que importa al final es la república. La república que constituye conjunto de restricciones al poder político desde el mismo momento que Occidente, y por supuesto nosotros también en América Latina, hemos optado por la república, ¿verdad?
o el gobierno monopólico. El gobierno monopólico, como todo monopolio, necesita de restricciones. Por eso John Gluck hablaba de las restricciones. Y posteriormente Montesquieu, que fue el que mejor sistematizó esto, hablaba de la división de poder, precisamente porque el gobierno monopólico es un peligro, ¿verdad? Y bueno, entonces, acá, para entrar en el tema del COVID, de la amenaza, del peligro que constituye para la democracia o para la república o un gobierno democrático, que es lo que tenemos nosotros, hay que señalar una frase que me atrae mucho, una frase de Tocqueville, Alexis Tocqueville, que fue un francés que estudió, como sabemos nosotros, viajó a Estados Unidos, estuvo viviendo ahí 10 meses más o menos, 10, 11 meses, y estudió la democracia americana entre el año 1830 y 31 más o menos, y él había advertido, en primer lugar, que si bien es cierto la república era un terreno muy fértil, era un mecanismo, un modelo de orden social y legal muy bueno para que florezcan la libertad y el progreso material, también llevaba adentro mismo del sistema la semilla. Entonces, él acuñó una frase muy famosa que a mí me atrae mucho, entre otros que están en el libro La Democracia en América o Revolución y Antiguo Régimen. También hay muchas frases muy interesantes que podemos estudiarlo hoy en día. Y cómo esta frase que él acuñó en aquel tiempo y que sirve precisamente para demostrar la debilidad de la República y por el peligro que acechan siempre a la República. Y además esto él lo vio, por supuesto, después de haber estudiado seguramente la democracia República Romana, porque no era ningún improvisado. Y él decía que los vicios del sistema, se refería al sistema republicano, ¿verdad?, que vio en América, son más fuertes que las virtudes de los hombres que lo practican. Esa era la amenaza fundamental. De ahí podía venir fácilmente, por supuesto, el despotismo, que era los padres fundadores, sobre todo el asambleísmo. Por eso es que presidencialista, republicano muy presidencialista, para poner como un freno al asambleísmo, que hizo un desastre en la Revolución Francesa. Bueno, ¿por qué es importante reflexionar sobre esta frase de Tocqueville? Que hay que recordar también acá y unir esto con lo que decía Aristóteles, que todo buen gobernante debe tener una virtud. Un monarca, un rey, para que sea un buen rey, tiene que ser virtuoso. Eso quiere decir, por supuesto, que no en contra de la gente. Y la aristocracia, igualmente, los aristocráticos tienen que ser virtuosos y tienen que gobernar para beneficio de la gente. Y la república, por supuesto, también. Y Montesquieu, precisamente, vuelve a hablar también cuando él clasifica la forma de gobierno, vuelve a hablar de la virtud. Si bien es cierto, él hace una clasificación un poco diferente, porque aparte de hablar de la monarquía, la aristocracia, él no habla de la república, habla del despotismo como el tercer tipo de gobierno posible. Pero dentro de la aristocracia está la república, para él, ¿verdad? Lo importante de la clasificación de Montesquieu es que habla de la virtud, otra vez. Que sería hoy en día la idoneidad de nuestra Constitución, ¿verdad? Ya sea la Constitución de Alberti mismo o nuestra Constitución. Acá en Paraguay también hablaba de la idoneidad como un requisito absolutamente indispensable para ejercer un cargo público. Bueno, por un lado. Bueno, ¿cuál es ahora, qué es lo que está con el tema del COVID? Acá
yo quiero hacer otra comparación, o otros datos, dar otros datos y comparar un poco también lo que, en qué medida esta situación que estamos viviendo constituye una amenaza, un peligro, como ya se está viendo, para dos cosas. Primero, para aumentar el volumen del Estado, del gobierno monopólico, y por otro lado, el cercenamiento, el conculcamiento de las libertades, de los derechos individuales. Eso es lo que se está viendo claramente. Y me interesa acá comparar un poco lo que pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos, con el caso de la guerra de Vietnam. Que acá, para sintetizar esto, solamente quiero señalar que cuando estalló el tema de la problemática de los papeles del Pentágono, se desnudó que 5 presidentes estaban engañando, mintiendo al público, empezando por Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson y Nixon, ¿verdad? En un lapso de más o menos un poco más de 20 años, estos presidentes se esmeraron, por supuesto, en forma secreta, ¿verdad?, para mentir al público americano a los efectos de apoyar, para que la opinión pública apoye esa guerra absolutamente absurda y sin sentido que se estaba llevando. Ya sabiendo además de que no se iba a ganar esa guerra, ¿verdad? Eso es al menos lo que se supo después de la publicación de los papeles del Pentágono, que empezó con el tema, con el New York Times, que empezó a publicarlo primero, el New York Times, después el Times, pero ambos medios de prensa, el New York Times muy poderoso, fue bloqueado con una medida judicial, pero no obstante el Washington Post, gracias al carácter de su presidenta, en ese momento que era una mujer, se enfrentó al poder político y consiguió que la Corte autorizase la publicación de los papeles del Pentágono restantes que un funcionario había hecho copia y tenía en un sótano. Y ahí se pudo saber todo, ¿verdad? Bueno, ese fue el principio del fin de la guerra de Vietnam, que significó casi 70.000 muertos de marines americanos. Fue un desastre, ¿verdad? Bueno, ¿por qué traigo a colación y por qué sería importante con el tema del COVID? Porque ahí se ve claramente de cómo la prensa independiente puede defender la república, puede defender la libertad, sin ninguna duda, y da el resultado correspondiente. Porque eso es lo que se vio ahí. Terminó con la guerra y además después de eso, cuando Nixon, que no escarmentó de ninguna manera, por supuesto, empezó a hacer también sus manipulaciones con el tema de Watergate para la reelección, ¿verdad? Entonces, se notó ahí que la importancia de la prensa para defender al sistema republicano. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el COVID? El COVID-19 está manejado enteramente por los gobiernos de casi todos los 200 y más estados que hay en el mundo actualmente, ¿verdad? Y lo manejan en un solo sentido, sobre la base de la coacción o de la amenaza de la coacción. Y, por supuesto, cercenando libertades y derechos individuales, ¿verdad? Y, bueno, ¿cuál es la nota discordante acá respecto al caso de los papeles del Pentágono? Es que también la prensa, en este caso, es así, complicada, es cómplice de los estados, de los diferentes estados que tienen este problema del COVID en su manejo. ¿Por qué? Porque hay una propaganda, hay una gran cruzada, eso no se puede ya discutir a esta altura del tiempo, una gran maquinaria propagandista para instalar en la mente de las personas, de los habitantes de los diferentes países, el miedo a esta cosa que se llama coronavirus. Y ahí cuenta con el apoyo eficaz, sistemático, metódico, ¿verdad?, de los diferentes medios de prensa predominantes en cualquier país que se elija, con variaciones, ¿verdad?
Hay algunas excepciones, por supuesto, ¿verdad? Que una de las excepciones que me gusta es el caso de Uruguay. Pero después casi todos eso es igual. La Argentina es igual, el Paraguay es igual, Estados Unidos es la misma cosa. O sea, la prensa se ha encargado de transmitir mensaje desmovilizante y sobre todo el miedo, sobre la base, ¿verdad?, de que hay que optar más o menos entre vivir o morir, ¿verdad? La cuestión es, la prensa presenta esto como la evitación de las mismas muertes, ¿verdad? Y lo va, y por supuesto, eso toca las fibras más atávicas, más de los seres humanos, porque hay que reconocer que el primer mandato que todo ser vivo tiene es vivir justamente, ¿verdad? Es algo fisiológico. Bueno, entonces, acá lo que no se está viendo en este momento, entonces, es que no existe un contrapoder, como se vio en el caso de los papeles del Pentágono. Podríamos dar otros ejemplos también, ¿verdad? Y dio el resultado correspondiente. Ahora no se está viendo eso, y entonces el Estado se mueve, o los gobiernos que manejan el Estado, que es el Estado es un monopolio de coacción o de amenaza de coacción, se mueve como pez en el agua, ¿verdad? Y por eso constituye particularmente una gran amenaza. Y la pregunta, ¿cuáles ya son, digamos, en la práctica los perjuicios que están causando los diferentes gobiernos? Bueno, el endeudamiento, por ejemplo, es uno de ellos. El Paraguay, antes de la pandemia, tenía 20% de deuda pública respecto al Producto Interno Bruto. Actualmente ya estamos en el 35%. Hay un déficit fiscal fenomenal que antes de la pandemia era 1.5, que es un tope de responsabilidad fiscal establecido en la ley, y hoy en día, y este año vamos a terminar acá un 7%. Estados Unidos es la misma cosa, de peor incluso, porque ahí, según las informaciones que se maneja, tiene una deuda pública equivalente a 120% de su Producto Interno Bruto. De la Argentina no voy a hablar porque vos, Enrique, sabes mucho mejor que yo este tema. Sabemos cómo estamos. Claro. Entonces, y por supuesto, hay emisiones monetarias alocadas, irresponsables, hay parálisis de la estructura productiva que va a empobrecer a todas las, al que más y al que menos. Hay cancelación de educación. Acá se está hablando que en el 2021 no va a haber otra vez clases en la primaria, en la secundaria. Con eso no estoy defendiendo de ninguna manera la educación pública en el Paraguay, que es un desastre por otro lado, pero por supuesto al menos enseñan a leer. Bueno, aunque la gente... Le hago una pregunta, Mario. Sí. Planteaste muy bien el esquema de lo que está pasando en todo el mundo con el coronavirus. O sea, apareció algo que da miedo, la gente tiene miedo porque se ha planteado en cuanto a que es mortal y uno trata de defender su vida. Es el peor miedo, como decía Orwell, convencerle a alguien de que lo que tiene enfrente es mortal. Vos hablaste de el tema de los medios de comunicación. Así es. Planteaste muy bien lo que pasó con la guerra de Vietnam, que hubo un medio que se desvinculó de lo que el común de los otros hacía y descubrió cómo venía la cosa. Uno que es también, más allá de que hay una crisis en los medios de comunicación, que no se hace más periodismo de investigación, que no se trata ya de ser un medio independiente, sino que es mucho más fácil vivir de la pauta oficial y que por eso todo lo que venga del gobierno hay que repetirlo como loro, aunque se sepa que es mentira. Sí, y justamente yo estaba reservando una respuesta para una pregunta de ese tipo, bajo la forma de cuál sería la alternativa en una situación como esta, ¿verdad? Ante esta situación, ante estas crisis. Indudablemente que el periodismo tal como se lo ha conocido hasta antes del... no podría dar una fecha, ¿verdad? Hasta antes del 2000 ha entrado en una gran crisis de todo tipo y se ha vuelto totalmente, ha caído en una situación de marketing, de banalización y por supuesto ha entrado en el negocio
en el negocio con el Estado, ¿verdad? En la colusión con el Estado. Ese es el grave problema en que ha caído casi todos los medios, por lo menos acá en el Paraguay es así. Los llamados grandes medios están absolutamente en colusión, en una colusión hedionda, ¿verdad? Por decirlo así, no se dice en voz alta, pero se sabe todo, con los mandones de turno, para instalar candidatura, para instalar ideas. Eso no hay ninguna duda. Entonces, como te decía yo, para responder a cuál sería la alternativa ante una crisis tan grande que pone en peligro, ¿verdad?, el modelo político, social, para buscar la cooperación social en la sociedad. ¿Cuál sería la alternativa, ¿verdad?, en ese caso? Ese es justamente. Entonces, por suerte hoy en día tenemos internet, por suerte. Esa es la gran ventaja. Y hay que recordar acá, Enrique, que los medios de comunicaciones son lo que han hecho las verdaderas revoluciones en todos los tiempos. La Edad Media, el oscurantismo, o muchas cosas que podemos calificar como oscurantismo en la Edad Media, fue debido precisamente a la imprenta que popularizó Gutenberg, ¿verdad?, en el siglo XV, y que permitió eso posteriormente que apareciera el Renacimiento, ¿verdad? Posteriormente vinieron apareciendo los otros medios de comunicación, porque lo importante es acá hacer el logos, como decían los griegos, que equivale a la palabra, ¿verdad? El logo, la transmisión, pero una transmisión del logo, de la palabra, en forma aséptica, no direccionada, ¿verdad? Y lo que está pasando ahora, y con el tema del COVID, está siendo usado como excusa, precisamente. Por eso yo en todo momento estoy hablando acá de que ha servido como excusa para que aumente el tamaño del Estado, ¿verdad? Eso es lo que se podría llamar como un efecto trinquete, ¿verdad? ¿Qué es lo que eso quiere decir, verdad? Bueno, si ahora de 1 a 10 la intervención del Estado es 6, ¿verdad? Con el COVID, y como ya como los gobiernos no tienen un contrapoder, pasa de 6 a 8 su intervención. Pero cuando termine este tema del COVID, no es que ese trinquete se va a desenrollar y va a volver a 6. No, se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. Bueno, y eso se llevó, el paso del 6 al 8, ¿verdad?, de la intervención del Estado, se ha llevado puesto libertades, derechos individuales, se ha llevado vidas, se ha llevado sueños, esperanza, todo absolutamente. Ese es el gran riesgo que estamos teniendo, y si alguien, leí por ahí hace unos días que estaban empezando ya a hablar de que estamos viviendo en una verdadera Rusia soviética, edulcorada más o menos, porque todos estamos siendo controlados, hay una imposición sistemática, muy metódica, y por supuesto es irresistible, y no podemos hacer casi nada en estos momentos. Pero es muy importante el cambio, la conversación de este tipo, porque es lo único que puede hacerle frente, ¿verdad?, al aparato coactivo, ¿verdad?, que al día está creciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la prensa, así como lo conocemos, ya no está cumpliendo el papel que debe cumplir. Pero también, Mario, hay una cuestión que yo fui un opositor desde el primer día, esto de la cuarentena, el COVID. Los números que yo di al principio se están corroborando ahora, que es menos que una gripe, ¿estamos? Pero el miedo estaba. Y como bien decía Alejandro Bongiovanni, las cuarentenas se terminan de tres maneras. Una, porque el Estado dice que terminó, que nunca lo va a decir, por esto que bien estás explicando, de que le conviene que esto siga así. Hacen un montón de cosas que no podrían hacer con la gente en la calle. Dos, que el virus se canse y se vaya, ¿sí? Y la tercera, que es como siempre terminaron las cuarentenas,
que nosotros mismos, la gente, el común, diga basta y salgamos a la calle. Porque también hay una cosa de que nosotros tenemos que, ante una coacción sobre nuestra libertad ambulatoria, de vida, de desarrollarnos, de trabajar, nosotros también tenemos que decir basta. Tenemos que decir, bueno, yo soy libre, asumo salir a trabajar y asumo mi riesgo. Si me agarra, me agarra, y si no, festejo. Pero también veo una gran pasividad en las poblaciones en general, como diciendo, si papá Estado lo dice, tiene que ser razón, tiene que ser bueno. Sí, totalmente. Estamos, en ese sentido, no solamente el Paraguay que conozco, sino la humanidad vive en un estado anestesiado, ¿verdad? Hoy en día, Karl Marx, que no es santo de mi devoción, hablaba de que la religión es el opio de los pueblos, ¿verdad? De los pueblos que no tienen espíritu, decía. Hoy en día hay muchos opios, y el primer opio, el más grande de todos los opios, ¿verdad?, que está vigente, es el Estado. El Estado, el papá Estado, esto que acabas de decir muy bien, es el que más anestesia. Y por eso es que va creciendo el volumen, el tamaño del Estado, no baja. Se está viviendo, ahora estamos en 2020, ¿verdad? 1910 más o menos, el tamaño del Estado no pasaba 10% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Hoy casi todo está en los 50%, y eso está diciendo claramente. El ser humano, además, para eso hay que estudiar un poco también la biología, ¿verdad? O la etología. El ser humano tiene debilidades atávicas, como lo que acabas de señalar vos cuando citaste a Orwell, que tiene que ver con el miedo. Nada más paraliza más al ser humano que el miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque es atávico. El ser humano vivió millones de años en la jungla, en la selva, que viva en una polis que no hace ni, no sé, 7, 8 mil años. Pero el ser humano vivió millones de años, entonces tiene, por supuesto, dentro de sí mismo esa tendencia fácil para caer dentro de la férula del miedo. Y eso es lo que quienes manejan el Estado manejan muy bien. Yo creo que ellos manejan muy bien la psicología evolutiva, ¿verdad? Entonces están instilando permanentemente el temor, el problema que se tiene enfrente. Si es verdadera, a ellos les conviene, por supuesto, porque un filósofo famoso dijo alguna vez que la salud del Estado es la guerra. Es decir, hoy en día pueden decir ellos, la salud del Estado es el COVID-19. Y por supuesto, eso es lo que se está viendo. Yo veo claramente acá en el Paraguay eso, para que vean nomás, en cuestión de una semana, el Congreso, a ojos cerrados, le aprobó al Poder Ejecutivo un préstamo de 1.600 millones de dólares, sin chistar, cosa que le venía rechazando antes, desde el año que viene. Pero cuando ocurrió esto, inmediatamente, acá, los 1.600, por un lado, después vino otro, y ahora ya están pensando en más, ¿verdad? Incluso acá se habla, por ejemplo, para que vean nomás cómo se va distorsionando todas estas cosas. Yo he visto incluso eso porque salgo por el interior del país. No, acá en Asunción se dice que el Paraguay termina dentro de las 12.000 hectáreas donde está Asunción. Y después esto no existe, ¿verdad? Bueno, más o menos así es. Bueno, pero yo suelo salir y me entero que mucha gente enferman y fallecen. Los funcionarios del Ministerio de Salud se constituyen en el lugar y le quieren hacer firmar a los familiares documentos en los cuales diga que el fallecido fue por COVID. Entonces van teniendo números, van sumando números, porque la idea de esta gente es que apenas se acabe, como la economía está paralizada, como no hay recaudación suficiente para cubrir los gastos del Estado, ni siquiera para pagar salario de funcionario público, ¿verdad? No hay rentas
suficiente como para hacer frente al gasto del Estado, entonces la solución es emitir deuda, bonos o préstamos. Pero eso, por supuesto, tiene que justificarse. Entonces, se podría decir incluso que cuanto más infectados justifique el gobierno, cuanto más muertos por COVID supuestamente, más posibilidades van a tener para conseguir los préstamos que están precisando para el Estado. El Estado paraguayo, para que tengas una idea y todos los que nos están escuchando, gasta de 10 guaraníes, ¿verdad? O sea, vamos a poner, eso es lo mismo que hablaba de $100, póngale, de que recauda, 80 gasta en salario. Y eso, parar eso, de ninguna manera, aumenta, al día aumenta, se crean nuevos organismos, nuevos empresarios, quiero decir funcionarios, disculpen, me equivoqué, que se que el Tesoro Nacional está casi en rojo, ni siquiera se ha pensado en una reforma como para bajar la cantidad de funcionarios y, por supuesto, el gasto público de alguna manera, ¿verdad? Sino que están buscando por todos los medios justificar económicamente, socialmente, culturalmente, inclusive, inventan cada cosa, cada argumento que inventan a fin de mantener el gasto público y subirlo, ¿verdad? Todo apunta a eso. Y bueno, mi análisis, Enrique, realmente no es que sea muy negativo en todo esto, pero esto siempre ha pasado, ¿verdad? Siempre ha pasado si uno revisa la historia de la República, ¿por qué cayó Roma? ¿Por qué cayó Atenas, por ejemplo? Donde primero se practicó la democracia, ¿verdad? Después por qué cae Roma, y después, bueno, también la podíamos poner por qué cae la Unión Soviética, aunque no era una democracia, ni una república, mucho menos, ¿verdad? Era un estado totalitario, ¿verdad? Pero cayó precisamente porque se descuidó la parte central, que es lo que tiene que ver con la producción de riqueza, cosa que ya Mises en su libro Socialismo había predicho que iba a ocurrir, que no iba a funcionar mucho tiempo eso, ¿verdad? Que tarde o temprano se iba a caer. Y la Unión Soviética cayó precisamente porque se quedó sin producción, no pudo hacer más nada. Bueno, y eso es lo que, entonces, cuando el Estado se va agigantando de esta manera, va consumiendo capital y, por supuesto, influye con incentivos perversos sobre los habitantes de los respectivos países y van consumiendo el capital y de esa forma van cavando su propia tumba. Y eso es lo que puede acabar con la República, necesariamente, y que después va a venir los mesías, los salvadores de turno, que es la que nosotros conocemos muy bien en América Latina, que son los tiranos de todos los pelajes que hemos tenido, ¿verdad? Sí, eso es muy cierto, Mario. Siempre fue el péndulo de América Latina pasar de una democracia que no se consolida a un tirano. Pero en este punto que estamos viviendo hoy, yo soy muy optimista, porque aparte del tirano, la gente está tomando conciencia de que hay otra opción, que no se llama democracia, se llama cracia. Sí, que generalmente la conocemos como anarcocapitalismo, para hacerlo marketinero. Pero la cracia, que es lo que queremos los anarcocapitalistas, es la supremacía del individuo sobre cualquier otro tipo de gobierno. Entonces, vendría a ser la democracia más chiquita que pueda haber. Yo dicto mis leyes, yo las cumplo, Estado contractual, nos ponemos de acuerdo entre todos. Mucha gente está entendiendo eso. Y lo que parecía hace poco tiempo atrás, antes de empezar esta pandemia, un camino muy largo y difícil de dar el primer paso, hoy es una realidad sorprendente. Por lo menos acá en Argentina, mucha gente está tomando conciencia de que no hay tanta necesidad de un Estado omnipotente, o por lo menos tan grande, y que consuma tantos recursos de los individuos. Sí,
Estoy de acuerdo totalmente. Yo cuando señalé, ¿verdad? Hablé de peligro, de amenaza, un análisis muy objetivo, lo que hice, de que el Estado va creciendo, pero por supuesto, eso, si bien es cierto, va aplastando libertades y derechos individuales, también por eso dije, va cavando su propia tumba. Y acá hay que señalar algo muy importante, Enrique, que muy poca gente habla de este tema. En los Estados Unidos, cuando se fue consolidando ya el sistema federal, se enfrentaron en un principio dos ideas, dos visiones de democracia. La democracia madisoniana, de Madison, que fue el presidente de los Estados Unidos, que quería una democracia en base a una élite gobernando, ¿verdad? Que es lo que sería que el pueblo gobierna solamente a través de su representante, ¿verdad? Que es la democracia, la idea más antigua. Pero se enfrentó a esa otra visión de la democracia, que es la de Jefferson, la democracia jeffersoniana. Y él, incluso que también fue presidente de los Estados Unidos, 1801, creo que hasta 1809, también durante su periodo hubo algunos eventos muy interesantes, como ese famoso enfrentamiento en la corte. Bueno, ¿qué era la democracia jeffersoniana? Y esa ya preanunciaba una especie de democracia más directa como la que estás diciendo, claramente. 200 años atrás él pensó eso. Por más que hay que recordar también que él tenía muchos esclavos, pero él fue el primero que planteó una ley para derogar la esclavitud y perdió por un solo voto. Por un solo voto perdió, ¿verdad? Cuando propuso eso. Y lo que quería es convertir la democracia precisamente en eso. Que todos sean propietarios y que todos puedan tener la influencia, ¿verdad?, necesaria en la cosa pública. Esa era la idea de Jefferson, de Thomas Jefferson, que fue el que redactó la Declaración de Independencia, como vos sabés, que fue el que fue presidente y que es uno de los padres de la patria de ese país. Bueno, 200 años después de eso, o ya más de 200 ahora, gracias al Internet, me parece, y a las redes sociales, eso hay que trabajar más, es que el ciudadano, el habitante, el individuo va adquiriendo la capacidad, el poder, la facultad para enfrentarle al Estado. ¿Por qué? Porque al final, como dije en un momento dado, lo que importa son las palabras. Si las palabras, porque esa es nuestra herramienta de civilización y de comunicación, por algo en la Biblia también dice que en el principio fue el verbo. Eso no es poca cosa, porque ya se dieron cuenta hace mucho tiempo, y los griegos hablaban de logos, y la traducción de logos es palabra, ¿verdad? El intercambio de las palabras, el diálogo de razón. Bueno, entonces, el Internet, las redes sociales, lo que permite hoy en día es justamente huir del Estado, salir de la férula del Estado, hacer cosas como esta, ¿verdad?, para que podamos intercambiar y en un momento dado, cuando se desarrolle más esto, la gente pueda tomar las decisiones y llegar a la cooperación social sin necesidad del Estado. Porque no, el Estado no hace falta, el Estado es innecesario. Nosotros absolutamente sabemos muy bien que la existencia de un poder monopólico, ¿verdad?, que tiene el privilegio de una supuesta violencia legítima, legítima que dice él, ¿verdad? Yo, para mí no, ni para vos no va a ser, ¿verdad? Dice para él, mí tampoco. claro, y por eso estoy diciendo que tiene además el privilegio de dictar leyes sin que me comuniquen a mí que yo no tengo participación. O sea, estos tipejos que están en el Congreso son los que dictan sus leyes, ¿verdad? Tiene el privilegio para manejar la justicia como una entidad para resolver conflictos en última instancia. Después de eso no hay nada, ¿verdad? Y lo más importante, tiene el privilegio para recaudar, o sea, es decir, el fruto del trabajo ajeno, que es lo más criminal que pueda haber, ¿verdad? Todas estas cosas, en la medida en que se vaya difundiendo por las redes sociales, porque esto es la prensa predominante, no lo van a publicar,
absolutamente no van a publicar esto. Bueno, mientras se va difundiendo, se va generalizando estas ideas, creo que va a llegar un punto en que efectivamente va a cambiar la forma de pensar de la gente. Porque el Estado es una cuestión de creencia al final de cuentas. El Estado existe porque la gente cree, pero no porque haya una creencia generalizada sobre una cosa, eso es verdadero. No, no, absolutamente. Es cuestión de cambiar esto. Y la única manera en que se puede cambiar esto es, por supuesto, mediante esta clase de manifestaciones, mediante movimientos, fundaciones que están protagonizados por verdaderos amantes de la libertad, por verdaderos divulgadores de la libertad, que no tiene detrás de sí intereses que le están condicionando, como es lo que está pasando hoy en día. Y eso es fascismo, además, nuestro viejo conocido, ¿verdad? Viene de hace mucho tiempo. Así es. Mario, este medio es buenísimo, pero también tiene su limitación de tiempo. Realmente es un gusto conversar con vos y hemos llegado a nuestro tiempo como para estar tranquilos y salvar este video. Y un gusto conversar. Realmente te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación y espero podamos seguir conversando más adelante otra vez. Sí, para mí es el gusto y el privilegio, Enrique. Le agradezco mucho a la Fundación Club de la Libertad, que es un baluarte de la filosofía de la libertad, por supuesto, y le agradezco una vez más a todos y vamos a seguir permanentemente arando, empuñando las herramientas que tienen que ver con la libertad. Así es que el agradecimiento es mío, por siempre. Muchas gracias de vuelta. También le agradezco a todos los que asistieron a este Conversando y les recuerdo que de lunes a lunes hay un Conversando del Club de la Libertad a las 21 horas. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muy buenas noches.